Toda la Biblia en un año es un proyecto educativo e independiente, ajeno a cualquier organización, y solo publica su contenido en sus plataformas oficiales. Si tienes dudas o quieres conocer más, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al día 201, julio 20, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Nuevo Testamento. Romanos 6, 1-23. Cristo quebró el poder del pecado, capítulo 6. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que, cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues, cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? ¡Claro que no! ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero, gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Pero qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte,
Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si este video te gusta, ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete, dale me gusta y comparte el video. Continuamos. Salmos. Salmos 16, 1-11. Mictam de David, capítulo 16. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú. Fuera de ti no poseo bien alguno. En cuanto a los santos que están en la tierra, son los gloriosos en quienes está toda mi delicia. Aumentarán los dolores de los que corren tras otros dioses. Jamás derramaré sus sangrientas libaciones, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor, que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra, y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia, y de dicha eterna a tu derecha. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte el mensaje. Continuamos. Proverbios. Proverbios 19, 20-21. Escucha el consejo y acepta la corrección, y llegarás a ser sabio. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 1:1 a 3:17. Salomón le pide sabiduría a Dios. Capítulo 1. Salomón, el hijo de David, se convirtió en un rey muy poderoso, gracias a la ayuda de Dios. En aquellos días, el santuario en donde el pueblo se reunía para adorar a Dios estaba en Gabaón. Ese santuario había sido construido en el desierto por Moisés, el servidor de Dios. En ese santuario estaba el altar de bronce que hizo Bezaleel, hijo de Urí y nieto de Ur. El cofre del pacto de Dios no estaba allí porque David se lo había llevado desde Kiriat Jearim hasta Jerusalén. Allí lo había puesto en una carpa que él mismo había preparado. Un día, Salomón mandó llamar a todos los jefes del ejército, a los jefes del gobierno y a todos los jefes de las familias y de las tribus. Cuando todos llegaron, se fue con ellos al santuario de Gabaón a adorar a Dios. Allí Salomón le presentó a Dios 1000 ofrendas quemadas sobre el altar de bronce. Esa noche, Dios se le apareció a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré». Salomón le respondió: «Mi Dios, tú fuiste muy bueno con mi padre David, y a mí me has puesto a reinar en su lugar. Ser rey de un pueblo tan numeroso que no se puede contar es muy difícil. Por eso ahora te ruego que cumplas lo que le prometiste a mi padre. Dame sabiduría e inteligencia para que pueda gobernar a un pueblo tan grande como el tuyo. Porque sin tu ayuda nadie es capaz de hacerlo».
Entonces Dios le respondió a Salomón: Lo normal hubiera sido que me pidieras mucho dinero, poder y fama, o que te permitiera vivir por muchos años y destruyera a todos tus enemigos. Sin embargo, has pedido sabiduría e inteligencia para reinar sobre mi pueblo. Por eso te concedo tu deseo, y además te haré el rey más rico, poderoso y famoso que haya existido. Nadie podrá igualarte jamás. Después de esto, Salomón salió del santuario y partió de Gabaón hacia Jerusalén, donde reinó sobre todo Israel. Las riquezas de Salomón. Salomón reunió 1,400 carros y 12,000 jinetes. Algunos estaban en los cuarteles de carros de guerra, y otros formaban su guardia personal en Jerusalén. Era tan rico que en Jerusalén había plata y oro por todas partes, y abundaban los árboles de madera fina, como los árboles comunes en la llanura. Los comerciantes de la corte compraban en Egipto y Cilicia los caballos para Salomón. El precio de un carro comprado en Egipto era de 600 monedas de plata, y el de un caballo 150. El rey Salomón acumuló en Jerusalén grandes cantidades de plata, y sembró tantos árboles de cedro que llegaron a ser tan comunes como las flores del campo. Hasta los reyes hititas y sirios compraban sus carros y caballos a los comerciantes de la corte de Salomón. Salomón le pide ayuda al rey Hiram. Capítulo 2. Salomón se propuso construir un templo para Dios, y también un palacio para él mismo. Para ello designó 70,000 cargadores y 80,000 canteros que trabajaran en la montaña, y 3,600 capataces que los dirigieran. Después Salomón mandó decir a Hiram, rey de Tiro: Haz conmigo lo que hiciste con David, mi padre, a quien enviaste madera de cedro para que se construyera un palacio donde vivir. Mira, yo voy a construir un templo al Señor mi Dios, para consagrárselo, quemar perfumes en su honor, presentarle siempre las hileras de panes y ofrecerle holocaustos por la mañana y por la tarde. Lo mismo que en los sábados y en las fiestas de Luna Nueva y en las demás fiestas que en honor del Señor nuestro Dios se celebran siempre en Israel. Pero el templo que voy a construir debe ser grande, porque nuestro Dios es más grande que todos los dioses. Sin embargo, ¿quién será capaz de construirle un templo, si el cielo, con toda su inmensidad, no puede contenerlo? ¿Y quién soy yo para construirle un templo, aunque solo sea para quemar incienso en su honor? Envíame, por tanto, un experto en trabajos de oro, plata, bronce y hierro, y en tela púrpura, tela roja y tela morada, que sepa también hacer grabados en colaboración con los maestros que están a mi servicio en Judá y en Jerusalén, y que contrató David mi padre. Mándame también del Líbano madera de cedro, ciprés y sándalo, porque sé que tus súbditos saben cortar madera del Líbano. Mis servidores ayudarán a los tuyos a prepararme gran cantidad de madera, ya que el templo que voy a construir tiene que ser grande y maravilloso. Pero ten en cuenta que daré como provisiones para tus trabajadores, los leñadores que corten la madera, 4,400,000 litros de trigo. Igual cantidad de cebada, 440,000 litros de vino y otros tantos de aceite. Entonces Hiram, rey de Tiro, le envió a Salomón una carta en la que le decía: El Señor te ha hecho rey de los israelitas, porque ama a su pueblo. Y añadía: Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hizo el cielo y la tierra, porque ha concedido al rey David un hijo tan sabio, instruido y prudente, que va a construir un templo al Señor y un palacio real para sí mismo. Te envío, pues, un hombre experto e inteligente, al maestro Hiram. Es hijo de una mujer de la tribu de Dan y de un nativo de Tiro. Es experto en trabajos en oro, plata, bronce, hierro, piedra, madera, tela púrpura y morada,
lino y tela roja, y en grabados de toda clase de figuras, y sabe realizar toda clase de diseños que se le encarguen en compañía de tus peritos, y de los que tenía tu padre David, mi señor. Por eso, Señor, manda a tus servidores el trigo, la cebada, el aceite y el vino que has ofrecido. Entre tanto, nosotros cortaremos en el Líbano toda la madera que necesites, y te la llevaremos por mar, en balsas, hasta Jope. Luego tú te encargarás de que la lleven de allí a Jerusalén. Después, Salomón hizo censo de todos los extranjeros que vivían en Israel, después del que David, su padre, había hecho, y resultó que había 153,600. De ellos reclutó 70,000 cargadores, 80,000 canteros en la montaña, y 3,600 capataces que hicieran trabajar a la gente. Salomón construye el templo. Capítulo 3. Salomón comenzó la construcción del templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moria, donde el Señor se apareció a David, su padre, en el sitio que David había preparado para ello, es decir, donde Ornán el Jebuseo trillaba el trigo. Comenzó la construcción el día 2 del segundo mes del cuarto año de su reinado. Los cimientos que puso Salomón para la construcción del templo tenían estas medidas: 27 metros de largo por 9 de ancho. Un pórtico de entrada, con techo, se extendía a lo largo de los 9 metros de largo y 9 metros de alto. Todo el interior del pórtico estaba recubierto de oro puro. La parte principal estaba recubierta de madera de ciprés, sobre la cual colocó figuras de palmeras y cadenas de oro puro. Además, las murallas tenían incrustaciones de piedras preciosas. El oro era de la más alta calidad, traído de Parvallín. Todas las paredes, vigas, puertas y umbrales en todo el templo fueron enchapados con oro, con querubines tallados en las paredes. Dentro del templo, a un extremo, hizo el aposento más sagrado, es decir, el lugar santísimo, cuya dimensión era de 9 metros de largo por 9 de ancho. Lo recubrió completamente por dentro con 23 toneladas de oro puro. Se usaron clavos de oro y cada clavo pesaba medio kilo. Los aposentos altos también fueron enchapados en oro. Dentro del recinto más sagrado, el lugar santísimo, Salomón hizo colocar 2 esculturas de querubines enchapadas en oro, las cuales estaban de pie sobre el piso, dando frente al recinto exterior, con las alas extendidas en tal forma que la punta del ala de uno tocaba la punta del ala del otro a través de la sala, de pared a pared. Las alas de estos querubines extendidas medían 9 metros. De un lado a otro de la entrada a esta sala colocó una cortina de lino fino, azul, púrpura y carmesí, decorada con querubines. En la fachada del templo había 2 columnas de 16 metros de altura, rematadas por un capitel de 2 metros 25 centímetros de alto. Hizo confeccionar cadenas que se colocaron en el remate alto de las columnas, con 100 granadas adheridas a las cadenas. Posteriormente puso las columnas en la fachada del templo, una a la derecha y otra a la izquierda, y a cada una le dio un nombre: Jaquín a la columna de la derecha y Boaz a la de la izquierda. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó, te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos, y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Que Dios te bendiga.